Hola, ¿qué tal? Soy Loren, esto es Territorio Necrópolis, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a visitar la tumba de un icono del cine y la canción española. Hoy tenemos el honor de presentar a nuestro siguiente protagonista, que es Sara Montiel. Estamos aquí en la Sacramental de San Justo, en Madrid, así que nada, vamos a recordar un poquito su historia, así que nada, acompañarme. Bueno, ya estamos llegando a la tumba de Sara Montiel. Hoy estamos aquí, hace 10 años del fallecimiento de esta gran artista. La verdad que es una tumba de mármol súper bonita. Y aquí está enterrada Sara Montiel. Sara Montiel. Aquí está enterrada también su hermana, doña Elpidia Isabel Abad y Gómez de la Cueva. María Antonia Abad Fernández, o sea, Sara Montiel, nació el 10 de marzo de 1928 en Campo de Cristana, Ciudad Real. De niña soñaba con ser alguien en la vida. En la Guerra Civil Española, junto a su familia, se trasladan a Orihuela, en Alicante, donde pasarían unos años. En la Semana Santa de 1941 canta una saeta y un periodista que andaba por allí la animó en que diese clases de canto. Se presenta a un concurso y lo gana. Debutaría en el cine con Te quiero para mí y también en la película Empezó la boda, donde compartía cartel con otro grande del cine español, Fernando Fernán Gómez. No estaba muy contenta con los papeles que le ofrecían en España y se marcharía a México. En México se estableció entre 1950 y 1954, en plena época de oro del cine mexicano. Allí protagonizó Furia Roja, junto al legendario Arturo de Córdoba. Sara Montiel ha sido recordada y admirada en México. Además le dedicaría una canción en 1988, Tu nombre era México. Muchos mexicanos lamentaron su deceso. En 1951, además Sara Montiel adquirió la nacionalidad mexicana y años más tarde revelaría que se hizo mexicana, que todavía conservaba su carta de nacionalidad en la caja fuerte y que cuando se casó con Tony Mann en Los Ángeles se casó con su otro pasaporte, que era el mexicano. Después de una docena de películas en México, lo que sería para ella el reclamo para entrar a Hollywood, rodaría Veracruz junto a Gary Cooper y Burt Lancaster. Conocería al director de cine Anthony Mann, con el que se casaría por lo civil. Ella recordaría que en aquella época en Hollywood era el no va más. Al estudio iban en Cali Gato Dorado y no las permitían andar desarregladas ni ir de compras a no ser que fueran a una boutique de un diseñador exclusivo. Volvió al cine español con el estatus de estrella internacional, con dos películas, una llamada El último cuplé y otra La violetera, donde se descubriría como cantante. Como cosa curiosa era que ella elegía las canciones, el vestuario, incluso el horario de trabajo, y es que en México y Estados Unidos tenía que levantarse entre las 5 y las 6 de la mañana, cosa que le hizo no volver a madrugar. Los honorarios que cobró por La violetera, Sara Montiel, la convertirían en la actriz mejor pagada del mundo hasta la fecha. Participaría en 60 películas, pero como figura musical se mantuvo activa hasta el final. La vida de Sara Montiel fue muy intensa por sus películas, sus relaciones personales, pero entre ellas destaca por la película El último cuplé y su canción Fumando Espero en el año 1957. Llegó a estar 38 semanas, más de 8 meses en cartel, recaudando 50 millones de las antiguas pesetas, convirtiéndose en la más taquillera hasta que llegó la película No desearás al vecino del quinto en el año 1970. Abandonaría el cine en el año 1974, se volvió a casar
2 veces más, entre ellas con Pepe Tous, y aunque su carrera no volvió a brillar como antes, lograrían convertirse en toda una leyenda. Esta leyenda nos dejó un 8 de abril del año 2013, es decir, hoy hace 10 años. Será recordada por su belleza, su talento y su carisma, que la convirtieron en una auténtica leyenda de la cultura española. Bueno, nos vamos a despedir de uno de los mitos más importantes que ha tenido España, no sin antes dejarle como homenaje esta violeta y, como no, sus puros. Y nada más, como siempre digo, no vengo a visitar muertos, sino a recordar su historia. Si os ha gustado, darle like y suscribiros. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso a todos.